Ahí estamos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes prontamente verán este video. El día de hoy estamos con un invitado muy especial para Horizonte Socialista. Nos encontramos junto a Sergio Aguiló. Muy buenas tardes, compañero. Hola, Montserrat, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias a usted. ¿Cómo se encuentra durante estos días de pandemia? ¿Qué nos puede decir en primer lugar para ir conociendo? Bueno, afortunadamente nadie de mi familia directa, por lo menos, ha tenido contagio del coronavirus. Hemos estado con mi compañera, mi señora, encerrados en nuestra casa desde marzo. Hemos salido en muy pocas ocasiones. Y en la comuna en que nosotros vivimos ahora, en La Reina, hace aproximadamente 3 o 4 semanas ya se levantó la cuarentena y entonces por lo menos hemos salido a un par de partes, pero en general hemos estado bastante encerrados y cuidándonos. Yo Claro, tengo así. un par de factores de riesgo adicionales a la edad, yo me operé de cáncer a la próstata hace un par de años atrás y tengo asma, así que mayores cuidados todavía. De tal manera que cuidándonos. Así es como estamos todos los chilenos y bueno, todos los habitantes de este planeta Tierra. Exacto. Bueno, compañero, para dar inicio a esta conversación, lo primero, nosotros somos Horizonte Socialista, mi nombre es Montserrat Lorca y junto a mi compañero Diego Alonso, que somos hijos de la Casa de Bello, generamos este proyecto de conversación, discusión y entrevista en torno al socialismo del Chile del siglo XXI y también de las experiencias de aquellos insignes militantes a quienes corresponde este bloque que hemos denominado socialismo a fondo. Y justamente hoy quisimos contar con la participación de usted, que amablemente accedió. Y bueno, vamos a contarle un poco a nuestro público quién es Sergio Aguiló Melo, para aquellos más jóvenes, que es a quienes está dirigido este proyecto. Nació el año 1953, sus primeros años de estudio los cursó en el Instituto O'Higgins de Rancagua, luego transitó por el Liceo de Rengo e Instituto Luis Campino, y años más tarde ingresó a la Universidad de Chile, en donde se convirtió en ingeniero comercial. Fue diputado durante 7 periodos entre el año 1990 hasta el 2018, representando el distrito número 37 ubicado en la región del Maule. En cuanto a su etapa política, comienza el año 1972, en donde ingresó a la izquierda cristiana y durante dicho periodo integró diversos espacios políticos, pero finalmente es en el año 1990 cuando ingresa al Partido Socialista, en donde militó por 21 años hasta el 2011, momento en que renunció al PS. Posteriormente militó en las filas de la Izquierda Ciudadana hasta el año 2017 y en la actualidad se desempeña como independiente. Ese es un breve biografía de nuestro compañero Sergio, así que, pero para entrar en camino, Sergio, cuénteme más sobre sus inicios en política. ¿Qué fue lo primero que usted sintió? ¿Cuál fue su sensibilidad social en sus cortos años al iniciar la política? Sí, una pequeña precisión al resumen que Montserrat tú has hecho, y es que efectivamente yo renuncié al Partido Socialista, ingresé a las filas de la Izquierda Ciudadana y hace 3 años atrás volví al Partido Socialista, de tal manera que en el congreso último del Partido Socialista, porque hay que informarle a quienes nos van a escuchar o ver más adelante, en el Partido Socialista, si alguien renuncia o alguien es expulsado, solo un congreso puede aceptar su reincorporación posterior. Y en el último congreso que hizo el Partido Socialista hace 2 años y medio atrás, junto con mi compañera Nidia Palma, fuimos por unanimidad no solamente aceptado, sino que se hizo una excepción por nosotros porque habíamos renunciado estrictamente por razones de diferencias políticas en esa oportunidad y por ninguna otra razón. Se hizo, digo, una excepción al contarnos todos los años de militancia anterior, así que yo puedo decir que tengo ya a estas alturas casi 30 años de militancia en el Partido Socialista. O sea, soy actualmente un militante y no independiente. Todo lo demás es exactamente como tú lo has planteado. En lo que respecta a mis años mozos de juventud, quiero contarle a quienes nos escucharán que
A los 18 años yo ingresé a la universidad a estudiar economía, ingeniería comercial, mención economía, es decir, como economista, y el año 1971, cuando ya estaba Salvador Allende en La Moneda como presidente de la República, en octubre exactamente, en el mes que estamos conversando, un 24 de octubre nació la izquierda cristiana. Y como una escisión de la democracia cristiana, partido el que cada vez se iba plegando más a los afanes derechistas del Partido Nacional, que querían no solo oponerse a Salvador Allende, sino que finalmente, como la historia dramáticamente lo mostró, confabularse para hacer un golpe de Estado. Bueno, la democracia cristiana en esa actitud entonces no pudo evitar que un grupo importante de gente progresista o de izquierda en sus filas formara en los años, fines de los años 60 el MAPU, y el año 71 la izquierda cristiana, y a ese partido ingresé yo. Yo no había militado en la democracia cristiana, o sea, fue mi primer partido. Entonces se hizo esta asamblea constituyente de la izquierda cristiana, 7 diputados de la DC se sumaron a la izquierda a apoyar a Salvador Allende, y yo me incorporé como un joven de 18 años. Quiero contarte que ese año, 71, el 72 y el 73, hasta el golpe militar, deben haber sido los años más felices de mi existencia. Yo he vivido momentos muy duros después en la dictadura, ya comentaremos sobre eso, momentos muy felices en otras épocas, pero los años más felices de mi vida fueron aquella época en donde como juventud sentíamos efectivamente, aunque suene a cliché, tocábamos el cielo con las manos, porque era un momento extraordinariamente maravilloso, hacíamos trabajo voluntario prácticamente toda la semana. Nosotros nos dedicábamos a estudiar de lunes a viernes, normalmente en las horas de mañana. Después de almuerzo ya teníamos que ir a descargar trenes, porque en ese periodo hubo muchos paros de camioneros. El más duro fue el de octubre del 72, pero hubo muchos paros de camioneros, como hay ahora en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Y no llegaba la alimentación a los centros urbanos más grandes, ni a Concepción, ni a Valparaíso, ni a Villa del Mar, y tampoco a Santiago. Entonces los estudiantes íbamos a descargar trenes. Eso sí que no los podían parar, aunque muchas veces Patria y Libertad y otros organismos de derecha extrema les ponían bombas en los rieles, pero no lograban parar finalmente los trenes, entonces había que descargarlos y para que fueran a los centros de consumo. Ese tipo de labores compatibilizábamos nosotros, cuando digo no una vez, 10, 50, 100 veces, muchas veces, casi todas las semanas, junto con los estudios. Entonces nos sentíamos construyendo la historia, es decir, si nosotros no hubiéramos estado cargando, mujeres y hombres, piensa tú que a propósito de la gran rebelión feminista que ha habido en estos años, en los últimos 2 años, con tantas y justas razones, empezó durante el tiempo de la Unidad Popular y el presidente Allende, que incorporó a varias mujeres a su gabinete, y desde luego en el mundo popular y el mundo social, en las federaciones estudiantiles, las mujeres y los hombres estábamos codo a codo luchando en todas las esferas y en este trabajo voluntario que te cuento también. O sea, fue una época maravillosa, hermosa, con el presidente Allende. Una época gloriosa, entiendo de sus palabras también, compañero, porque algunos de nuestros entrevistados pasados nos han contado lo mismo y coinciden todos en eso, de que su época se encontraban en la universidad y justamente estaba en la Unidad Popular, y todos coinciden en eso, en que fueron sus mejores años. Y justamente quisiera preguntarle cómo fue hacer política en la universidad, estando con esta algarabía de la Unidad Popular y de las ganas de construir un Chile más justo. Es que es muy difícil transmitir lo que sentíamos. Yo he tratado, me han invitado de la escuela de la actual, Escuela de Economía, donde yo fui exalumno, a contar estas experiencias. Cuento una, por ejemplo, la mayoría éramos de izquierda, por lo tanto nos quedábamos en las noches muchas veces, toda la noche, a evitar que la gente de derecha se tomara las universidades y interrumpir las clases para crearle problema al presidente Allende y a su gobierno. Entonces, una noche cualquiera de las tantas noches, una noche de noviembre, me acuerdo, estábamos todos tomándonos una cerveza
y habían acaloradas discusiones entre los estudiantes del MIR, los socialistas, los comunistas y los de otras agrupaciones de izquierda en nuestra escuela. Y de repente veo al lado a una persona sentada discutiendo acaloradamente con un amigo mío que era de mi curso, compañero de curso del segundo año, mirista. Y discutían acaloradamente sobre las estrategias más razonables para impedir esta ofensiva reaccionaria a la derecha. Y de repente le pregunto a mi vecino del lado izquierdo, oye, ¿quién es este compañero que no lo oí? No, él es el decano. Pero ¿cómo? El decano está acá a las 4 de la mañana tomando cerveza con la botella, conversando y discutiendo con los alumnos sobre cuál es la estrategia. Sí, el decano. O sea, ese era el ambiente. Los profesores, los decanos, codo a codo con los cabros, nosotros, yo tenía 18 años y medio, segundo año, y el decano ahí al lado, y vamos a evitar que se tome en la universidad, etc. Era un sueño, era maravilloso, era de un altruismo muy impresionante. Había que obligar a los militantes, todavía me acuerdo porque nos tocó las elecciones parlamentarias de marzo del 73, donde la Unidad Popular subió su votación, el presidente Allende salió con 36,4 y llegamos a 44,5 en esas elecciones de marzo. Y había que obligar a los militantes a que asumieran responsabilidades parlamentarias, porque todos decían, no, yo soy un militante, compañero, usted si quiere llevarme, pídame que esté en esta barricada, pídame que esté en este cargo, pídame que esté en este puesto. Todos éramos militantes disponibles a lo que el partido nos pidiera. Yo estaba en la Izquierda Cristiana, pero pasaba lo mismo en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, en el MIR, en el Partido Radical también, en el MAPU, en fin. Era una actitud de desprendimiento, de hacer política era discutir la estrategia, eran discusiones acaloradas. Con los miristas, claro, mire, compañeros, decían ellos, oiga, si es que nadie nunca ha entregado el poder por las buenas, si en algún momento vamos a tener que tener un enfrentamiento militar, ¿por qué ustedes insisten en la vía chilena? Y nosotros decíamos, mire, vamos haciendo acumulación de fuerzas, vamos ganando la conciencia de los trabajadores en los barrios, vamos en los cordones industriales. Nosotros como Escuela de Economía, como en aquella época estaba en el barrio Avenida Mata, para que tú te ubiques, no sé si tú conoces bien Santiago, pero estaba en la calle República, casi al llegar a 1,5 cuadras de Avenida Mata, y de ahí de Avenida Mata estábamos muy cerca del Cordón Cerrillo, porque salíamos a Exposición y de Exposición nos enrumbábamos hacia Cerrillo, donde estaban las principales fábricas de nuestro país, y ahí estaba el Cordón Cerrillo. Entonces nosotros trabajábamos, además de en la escuela, además de estos turnos en las noches para guardar la escuela, además de las descargas de los trenes que ya te comentaba, nos íbamos a trabajar con el cordón industrial Cerrillo, como comité político de la Unidad Popular o de la izquierda de la Escuela de Economía. Ahí pasaba lo mismo con los estudiantes más cercanos que estaban en Pochés de Ingeniería y otras escuelas. Entonces, era una expresión de altruismo, de voluntad de cambiar las cosas. Yo creo que fue una generación que vivió la mejor expresión de los seres humanos. Eso que estamos disponibles a entregar todo sin pedir nada a cambio, absolutamente nada a cambio. Fue una época profundamente hermosa. Y por lo que noto también en sus palabras, me imagino que había un compromiso por el cambio para mejorar nuestro país. Y justamente yo le quisiera preguntar, porque hemos visto durante estos últimos años que los jóvenes, al menos las federaciones estudiantiles en las universidades, no han estado muy presentes en el debate. ¿Cómo analiza usted? Sabemos que son distintos periodos en el que usted se encontraba en la universidad y ahora es otro el contexto, pero ¿a qué cree usted que se deba esto? ¿Falta compromiso en la actualidad? Lo que pasa, Montserrat, es que yo no creo que falte compromiso. Mi particular punto de vista, es tan confusa la situación política de estos tiempos, por lo menos en un cierto sentido. Hay otras claridades muy grandes, como lo que hay que hacer en el plebiscito y en la convención constituyente, pero en alguna área es tan confuso que es difícil
comprometerse en la tesis de falta de compromiso. Yo diría más bien que en la historia del movimiento estudiantil chileno desde los años 20 y en la historia del movimiento sindical chileno, los partidos populares estuvieron muy presentes. Y cuando digo los partidos populares, no exclusivamente, pero muy principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista. Luego, en la década de los 60, se agregaron el MIT, el MAPU, la Izquierda Cristiana, el Partido Radical, una parte del Partido Radical, porque tuvo varias decisiones también, hubo grandes radicales que jugaron un rol muy leal con el presidente Allende. Pero hoy día el desprestigio de la política, de todos los partidos, el desmoronamiento de la credibilidad en la política, yo creo que ha afectado al movimiento sindical, yo creo que ha afectado al movimiento estudiantil. No por nada, en el movimiento estudiantil desde hace más de una década, bastante más de una década, los que vienen ganando cuando hay triunfo son organizaciones políticas que, siendo políticas, están al margen de las grandes corrientes de lo que fue el movimiento popular obrero chileno y los grandes partidos de la izquierda. Son movimientos como en su momento la Zurda, o después RD, o después Convergencia Social, o después otras organizaciones políticas que solo tienen expresión universitaria. Pero sobre todo han generado desazón en los estudiantes esta crisis de la política, que es un tema, porque si hay algo apasionante en este periodo es que la generación de ustedes, que tiene momentos muy alucinantes, que pueden llegar a ser tan emocionantes como los que nosotros vivimos en nuestra época con el gobierno del presidente Allende, van a tener que superar un escollo que es gravitante, que es el descrédito de la política. En esa época no existía. Te cuento, hoy día sería impensable. Nosotros invitábamos de iniciativa propia a líderes de la Cámara de Diputados, mujeres o hombres, a la Mireya Baltra, o al compañero Luis Mayra, a los diputados de la época, y los invitábamos a charlas, y eran compañeros nuestros, y cuando marchaban juntos, obreros, estudiantes, los líderes del Parlamento, a Mario Palestro, Guatito Palestro, y qué sé yo, eran líderes sumamente acreditados en la conciencia de los estudiantes, de los trabajadores y de la población en general. No existía esta crisis de la política, no existía esta crisis de credibilidad en los líderes, que se vino asentando en el proceso de transición. Tampoco existió durante la dictadura. Yo estuve durante toda la dictadura en Chile, fui detenido por la CNI, fui secuestrado por la CNI, preso político, estoy en el informe Valech, después en las protestas 4 veces más detenido, alojando en comisaría, y le pasó a muchos dirigentes del Partido. El Partido Socialista tiene una dirección completa, desaparecida. Hasta el día de hoy el Partido Comunista tiene 2 direcciones completas. Nosotros como socialistas tenemos miles de compañeras y compañeros menores de 34 años, el 90%, menores de 34 años, el 90% que son detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos. Entonces, en el periodo de la dictadura, los militantes le teníamos un inmenso respeto a nuestros dirigentes, porque sabíamos, igual que nosotros, que se jugaban la vida, se jugaban su seguridad, se jugaban la posibilidad de la tortura y la brutalidad más extrema durante la dictadura. O sea, durante todo el periodo de la Unidad Popular, y para atrás también, durante todo el periodo de la dictadura, la política jugó un rol, y de hecho, más allá de lo que hizo la Asamblea de la Civilidad, agrupando a todas las organizaciones sociales, colegios profesionales, el Comando Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Nacional Sindical, las federaciones estudiantiles, etcétera, etcétera, estaban ahí también presentes en esa misma Asamblea de la Civilidad los principales partidos de oposición a la dictadura de Pinochet, y tenían también un enorme prestigio, y jugaron su prestigio de manera muy potente. Y por eso que en las primeras elecciones democráticas ganamos durante un periodo largo de tiempo, 20 años después que terminó la dictadura, las organizaciones de centro izquierda que iban desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista ya unificado el año 90. Pero bueno, después vino este proceso de deterioro creciente, muy angustioso, muy frustrante, muy desesperanzador en un cierto sentido,
de la política y estamos en un cuadro en que hay que superarlo. Yo soy optimista, vamos a poder superarlo, pero requiere conversarlo, requiere explicitarlo, requiere saber cuáles son los factores que gatillaron aquello. Claro, y justamente ya que menciona esa desesperanza, yo quisiera preguntarle, ya que usted cuenta con mayor experiencia en el campo de la política y estuvo ahí en su momento de juventud en la universidad y vio a algunos compañeros que no estaban tan seguros, o sea, me refiero ahora, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que no están tan seguros con ingresar a organizaciones políticas, pero más allá? ¿Qué le diría usted a aquellos jóvenes que no creen en la política? Bueno, yo primero les diría, reconozco con ustedes que la política está muy desprestigiada. Yo no empezaría a contarles que la política es una maravilla porque les estaría contando mentiras. Le diría, la política está desprestigiada porque la política se ha vuelto un estado, un espacio de búsqueda de privilegios. Y la política no puede ser eso si quiere recuperar alguna vez la credibilidad y alguna vez el horizonte de fortaleza ética que alguna vez tuvo. Hoy día los parlamentarios, y en mi época también, cuando fui parlamentario, ganábamos el doble en plata del mismo valor de los parlamentarios de aquella época. Eso es inaceptable, es intolerable que en un país que tiene $25.000 de ingreso per cápita, que tiene las desigualdades que hoy día tiene, que los parlamentarios vivan o vivamos ese privilegio intolerable para la conciencia sana de la gente y de los pobres. Como es intolerable otros privilegios que se han ido muchas veces exponiendo frente a la... O sea, la política, para que sea atractiva para los jóvenes, para aquella etapa maravillosa donde uno está disponible a dar todo altruistamente, tiene que ser un espacio de lucha, de servicio y no de privilegio. Si uno examina todos los privilegios que implica la política, cargo, si tú estás en el partido puedes tener un buen cargo. Yo conocí, no hace tanto, hará 15 años, 20 años, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el gobierno de Lagos, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, jóvenes, no voy a decir de qué partido, pero de los partidos de la Concertación o de la nueva mayoría, que habían egresado de alguna carrera universitaria, tenían 2 años de experiencia y entraban a algún ministerio como jefe de gabinete con 4 o 5 millones de pesos. Eso no es tolerable para los jóvenes, porque esos son 2, son 3, son 4, ellos vivirán felices con esa remuneración apenas con 2 años de experiencia universitaria. Pero para el resto de los jóvenes que conocen eso, porque siempre se conoce en democracia, siempre hay información respecto de todo aquello, eso es intolerable. Entonces, la política debe dejar de ser un espacio de privilegio. Ahora, yo le diría a estos jóvenes, luchemos desde adentro para que deje de ser un espacio de privilegio y sea un espacio de servicio, un espacio de lucha por mejorar las condiciones de vida. Y le diría, no hay un espacio más privilegiado y más noble si es que reconvertimos la política en servicio en vez de privilegio para luchar por un país mejor. No hay otro espacio. Usted lo puede hacer desde una organización social. Usted puede juntar, como lo hemos juntado, y yo mismo fui a la Plaza Italia o la Plaza Dignidad ahora, junto a 1.200.000 ahí en la segunda o tercera manifestación en octubre, ¿no es cierto?, después del 18, y es inmenso. Y eso es lo que ha gatillado este conjunto de ahora de puertas que se abren. Pero ojo, solo después que las fuerzas políticas, al calor y bajo el impulso de esa movilización social, abrieron las puertas, es que hoy día tenemos un 25 de octubre donde hay plebiscito, tenemos un 11 de noviembre donde hay elecciones de gobernadores por primera vez en la historia de Chile y hay elección de asamblea constitucional o constituyente y que dará una nueva carta fundamental para el país. O sea, la política es un espacio privilegiado para ayudar a los que menos tienen, a los más vulnerables, para hacer una sociedad mucho más plana, mucho más equitativa, mucho más equilibrada, donde nunca nos preocupemos de los que van adelante, sino que los que van quedando atrás, para que todos empujemos el carro de un país más noble, más justo. La política es un espacio privilegiado. Yo le diría a esos jóvenes, si usted quiere ayudar a su país, entre en la política, pero va a tener que jugar 2 roles, en vez de que en mi época, cuando cabros, jugaba uno solo.
va a tener que jugar el rol de mejorar la política para que sea no un espacio de privilegio, sino un espacio de servicio, y desde ahí dar las peleas contra la derecha, contra los privilegiados de siempre, porque es una derecha, la chilena, muy dura, muy fuerte, que tiene muchos recursos, llena de privilegios que no quieren perder, por eso que la lucha va a ser dura, larga, fuerte. Pero le diría, mire, si quiere cambiar Chile, es la política. Claro, y bueno, muy importante también lo que menciona con respecto a estos dos roles que tendrían los jóvenes en política, y por ahí también quisiera ir ahora, porque la pregunta tiene relación a cómo usted, con su experiencia, ¿qué le diría a los jóvenes que, por ejemplo, hoy en día militamos en la Juventud Socialista? ¿Qué le diría a aquellos que están como no creen ya en aquellas cúpulas del Partido Socialista, están desesperanzados con el futuro de lo que pueda pasar con el Partido Socialista? Algunos dicen que ya no es el partido del pueblo. ¿Qué le diría usted a aquellos que están desesperanzados de seguir en el Partido Socialista, pero nosotros seguimos con el corazón para poder cambiar Chile? Mira, déjame contártelo con una experiencia personal que siempre son más gráficas que los planteamientos teóricos. Hace 4 o 5 años atrás, yo era diputado, estábamos en el, no, más de 4 años, 8 años atrás, 8 años, estábamos en el primer gobierno de Piñera. Y yo ya tenía algunas diferencias con la dirección del partido, era diputado, y de repente viene una elección interna del partido y me pide el que era candidato a presidente en ese momento, si yo sería candidato a vicepresidente. Yo le dije, mayor gusto, con el comité central, salimos elegidos, se forma la nueva directiva y yo quedo en la vicepresidencia del partido y además en la Cámara de Diputados. Y discutimos de repente cuando, a lo mejor tú no te acuerdas, a lo mejor sí, pero lo planteo igual en esta conversación, presidente Piñera con Lavín de ministro de Educación, dos proyectos de ley que los envía a la Cámara para hacer cada vez más de mercado la educación. La educación ¿cuál? Básica y media, o sea, la educación escolar. Entonces yo le dije, mire compañeros en la Comisión Política, no estoy disponible, no. Todo tiene un límite en la vida. Nosotros no podemos aprobar un proyecto de ley que viene firmado por Lavín, firmado por Piñera y que hace en su contenido cada vez más de mercado la educación pública o la educación escolar, que debiera ser un derecho y por lo tanto ser una educación pública, gratuita y de calidad, como después y antes también en la época de los pingüinos tantas veces tantos estudiantes lucharon en la calle. Se formó una discusión en la Comisión Política que no tuvo tanto que ver con el contenido del proyecto, sino con esa actitud que de repente en el Partido Socialista cada cierto tiempo alguien iluminado piensa, no, pero ¿cómo vamos a estar rechazando todo el tiempo? Bla, 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 bla. Esa actitud negacionista que por venir de la derecha hay que rechazarlo todo, etc. Bueno, yo no tuve condiciones y renuncié al Partido Socialista. Y dije, para mis adentro, el Partido Socialista ya no es el partido del pueblo, de lo que tú me estás diciendo. ¿Ya? Que algunos jóvenes, el Partido Socialista ya no es el partido del pueblo, le aprueba proyectos a Piñera, etc. Y tratamos de formar otro partido, un partido de Izquierda Ciudadana, que tú en el recuerdo que hiciste al comienzo, cuando me presentabas, lo mencionaste. Y me tocó recorrer todo Chile. ¿Y qué me encontré? Créeme que es muy impresionante. En las comunas más humildes, en las comunas más pequeñas, para qué decir en las ciudades intermedias y desde luego en las ciudades grandes, había socialistas, había un grupo socialista. Se acordaban porque yo había salido por los temas de derechos humanos, yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, asesorando a nuestros compañeros que estaban en el mundo sindical y en la CUT, básicamente. Entonces, me ubicaba porque había salido en la tele, llegaba a alguna parte, oiga, compañero, ¿y usted sigue en el partido? No, me fui por tal razón. Pero ¿cómo se fue, compañero? Si hay que dar las peleas desde dentro, compañero. Bueno, pero me fui, no, pues compañero, le embarró, pues, perdone que se lo digamos, compañero, la embarró. Pero llegaba al pueblo, mira, recuerdo unos pueblos de Chiloé, una isla, ni siquiera la isla grande de Chiloé, una isla pequeña, a las que fui
invitado por otros compañeros para ver si podíamos ir formando esta agrupación nueva de la que estábamos intentando constituir. Y me encontraba con socialistas. Nunca, en ningún pueblo, en ningún lugar de Chile, dejé de encontrarme con socialistas que creían en el partido, que siguen creyendo en el partido y que llevan el partido en la sangre y que sus padres fueron socialistas, sus hijos son socialistas y van a seguir siendo socialistas. O sea, el Partido Socialista es una cultura, una corriente, ya trasciende al propio partido orgánico. A lo mejor ellos no se fueron a fichar de nuevo o a refichar en el proceso, pero que son socialistas de alma en todos los lugares de Chile. Me fui pensando cada vez más. Imagínate, si esto te pasa en un pueblo, te pasan 2, pero después te pasan 10, en 15 y en 30 pueblos o ciudades. Es para pensar, oye, el Partido Socialista no es solo su dirección. Las direcciones son transitorias y afortunadamente el Partido Socialista tiene una estructura estatutaria que se cumple, o sea, se hacen los congresos cada cierto tiempo, se reanudan sus direcciones cada cierto tiempo, se hacen las cosas que hay que hacer cada cierto tiempo, y entonces yo, con esta experiencia te quiero decir, raya para la suma, mi conclusión. No juzguemos al Partido Socialista por la de tal dirección o cual dirección del Partido Socialista. Yo tengo con la actual dirección puntos de acercamiento importantes y puntos de disenso importantes, y llegué a la conclusión de que al Partido Socialista hay que juzgarlo por su historia y por sus posibilidades futuras. Su historia es una historia muy rica, tremendamente rica, que viene desde el comienzo del siglo XX, en la década del 30, y tiene un porvenir tremendo, a condición de que hagamos lo que tenemos que hacer, a condición de que tu generación, Montserrat, haga lo que tiene que hacer y que efectivamente pueda transmitir esta sensación popular a los mandos medios y a los mandos superiores del Partido Socialista. Hacer empapar a los mandos medios y a los mandos superiores esta idea de los socialistas, que es construir un país mucho más igualitario, mucho más justo, un país mucho más digno, un país mucho más decente, donde toda la explotación que se vive en estos tiempos, todo el abuso que se vive en estos tiempos en contra de la gente termine. Y los socialistas que somos peleadores, socialistas, mujeres, compañeras y compañeros que somos aguerridos, que somos peleadores, sabemos que podemos hacerlo, y por eso que el Partido Socialista puede jugar un rol muy importante, aunque hayamos tenido en las últimas semanas noticias en contra. En la unidad de la oposición todavía es perfectamente posible para la Convención Constitucional y para las demás tareas, para la elección presidencial del próximo año, etcétera. Mostremos esa garra, que no sea ultra, ojo, que siempre, ¿qué es lo que significa ultra o no ultra? En definitiva, no es que esté más a la izquierda de la dirección, no. Ultra es que no esté más allá del nivel de conciencia del pueblo que está luchando. Eso es todo lo que... Pero si la gente está en la calle exigiendo tales cosas, y ese es el pueblo, no una minoría de 500 personas que está quemando tal o cual cosa, que yo lo condeno, porque esos pequeños negocios que se queman, esas pequeñas iniciativas de emprendedores que se queman, son de gente tan digna y del mismo pueblo de los que están quemándolo. Entonces yo estoy en contra de ese vandalismo absurdo. Pero digo, cuando se juntan 1 millón de personas en Santiago, 500.000 personas en Concepción, Valparaíso y Viña, 100.000 personas en Talca o en Antofagasta, etc. Ese es el pueblo. Y no nos perdamos, es el pueblo. Y ese pueblo está exigiendo cambios de fondo. Y el Partido Socialista debería estar ahí. No para conducir nada. Los partidos en esta época de la historia de la humanidad están para acompañar, para ayudar, para solidarizar, para expresar en los espacios públicos, parlamentos, municipios, cuáles son las voluntades de ese pueblo. Y eso es perfectamente posible. ¿Cómo va a ser tan difícil que el Partido Socialista y sus militantes se empapen completamente de lo que ha pasado en estas grandes movilizaciones a partir del 18 de octubre, que expresen todos sus espacios donde tenga una voz un socialista o una socialista, esas voluntades que tiene el pueblo que está marchando, que está... Entonces, el Partido Socialista, ¿qué hacemos? Si tenemos voluntad de cambio, hagamos los cambios internos que haya que cambiar, pero socialismo vamos a tener para mucho rato y en buena hora.
Claro, y yo creo que eso es algo común que siempre ocurre. Uno puede viajar a un pueblo, a alguna región que no sea la región metropolitana, lejano, cercano, y siempre hay un socialista, como dice usted, es llamativo esto y para uno es motivo de orgullo porque se mantiene vivo esa pasión y ese convencimiento y compromiso por mantener el socialismo vivo. Pero al mismo tiempo yo le quisiera preguntar, usted me habló de las nuevas generaciones. Y ya que usted estuvo en su tiempo, me refiero más que nada como a la época, a la década de 1990. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted, cómo analiza el rol que tiene actualmente la juventud socialista con respecto a cómo se relaciona con el Partido Socialista? ¿Por qué pregunto esto? Una de las entrevistas pasadas la tuvimos con Jaime Lorca Tobar y le preguntábamos cuál es la diferencia que él creía y justamente nos decían que en la Unidad Popular existía raigambre social en la juventud socialista. Hoy en día no se ve mucho eso. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay varias cosas en tu pregunta. Yo primero quiero darte una opinión sobre los años 90, a los que tú aludiste. Yo creo que la concertación toda y el Partido Socialista en particular, como parte de la concertación, nos equivocamos muy sustantivamente en los años 90, en esos 20 años, hasta los 2000 por lo menos, en el sentido de que fundamentalmente, aunque hay excepciones, fundamentalmente nos dedicamos a administrar un modelo que venía de la dictadura militar. Y ese fue un error brutal. Piensa tú que todas las modificaciones neoliberales que hicieron los Chicago Boys con Pinochet a la cabeza, a sangre y fuego, la instalación de las ISAPRES, la instalación de la AFP, la instalación del modelo laboral o el sistema laboral 2000, etcétera. Todas las políticas más reaccionarias y neoliberales las mantuvimos incólumes. Ahí están las ISAPRE hoy día, ahí está la AFP hoy día, y tú ves lo que opina la gente que salió a protestar el 18 de octubre sobre la AFP y las ISAPRE. Ahí está el modelo sindical extremadamente atomizado que dejó la dictadura, donde no hay más de 12% de los trabajadores chilenos, de todos los trabajadores chilenos sindicalizados y sin poder negociar colectivamente. En fin, la situación es muy dramática, porque nosotros no tuvimos la voluntad suficiente para hacer cambios. Más aún, cometimos errores, yo diría, absurdos. Nosotros mismos, habiendo tenido 17 años de privatizaciones, Chile durante la dictadura, porque la dictadura privatizó todo lo que podía privatizar, pero quedaron algunas cosas. Entonces, ¿qué hizo la concertación en los años 90? Privatizó todos los puertos, porque no los había privatizado Pinochet, nosotros los privatizamos. Privatizó todas las empresas sanitarias del agua potable en cada una de las regiones del país. Privatizamos la principal compañía productora de energía eléctrica, Colbún Machicura, y privatizamos buena parte de la educación pública. Fíjate que cuando asumió Elwin, el 70% de los niños en edad escolar estaba en una escuela pública, en este caso municipalizada. Cuando terminó el gobierno de Lago, la mitad de esos niños se habían ido a colegios particulares subvencionados, o sea, apenas quedaba 35% de la educación de los niños en edad escolar en la educación pública. O sea, y si cometimos muchos errores, yo le aconsejaría a los jóvenes en estos años no discutir con la gente que está enojada con la concertación, reconocerlo. No hay nada más noble en la de decir, ¿sabes? Nos equivocamos. Veníamos una ola neoliberal, todavía estaba Pinochet en la comandancia jefe del ejército, todavía estaban los senadores designados, todavía había una situación muy dura en el país y los riesgos de involución. Pueden haber muchas razones, pero no discutamos con la gente que está desesperanzada o irritada por eso que asumimos durante esos años, porque esa política durante esos años fue un error. Y es más vale reconocer los errores, porque cuando uno reconoce los errores, tiene una actitud de coraje frente a la vida. Y en segundo lugar, solo si uno reconoce los errores puede inventar, porque si uno encuentra que estuvo espectacular,
lo que hizo, nunca lo va a enmendar, va a volver a repetirlo todas las veces que quiera, porque encuentra que estuvo muy bien. Entonces yo creo que hay que reconocer esos errores con mucha fuerza. Y en particular yo creo que la juventud de esos años se sintió atraída por los cargos, por los puestos, por los espacios que generaba ser gobierno. Y entonces empezamos a tener una juventud casi exclusivamente universitaria y no juventud popular, y en la época de la UP y antes, incluso en la época de la dictadura, la juventud socialista fue una juventud que se nutría mucho del mundo universitario y secundario también, de los últimos años secundarios, pero también mucho de la juventud popular, de la juventud obrera. Y eso es perfectamente posible a condición de que nuestra política escuche, más que vaya a hablar. Los socialistas tenemos que ir a escuchar lo que la gente tiene que decir hoy día, lo que los jóvenes en el mundo popular desencantados, lo que los jóvenes en el mundo obrero desencantados tienen que decir. Yo haría eso por lo menos. Y bueno, justamente ya que vamos cerrando esta conversación, yo quisiera preguntarle, compañero, ¿existe esperanza para la juventud socialista en lo que queda de futuro? Sin duda, sin duda. No, créame, compañera, que si no, yo no estaría hablando con usted si no creyera que existe esperanza para el socialismo en general y para la juventud. Desde luego, ustedes van a ser dentro de muy poco, 5 años, 6 años, no sé, los dirigentes del partido van a salir de la juventud socialista. El presidente actual del partido fue, yo lo conozco mucho, dirigente secundario, no universitario, secundario. Yo lo conocí. Él viene de una familia de gente de izquierda, yo conocí mucho a sus padres. Él era un niño de la primaria que andaba parándose arriba de las mesas, hinchando las pelotas a la gente, perdón la expresión, pero era un tipo muy revoltoso, el compañero Álvaro Elizalde, y después fue, como usted sabe, dirigente estudiantil en Derecho, en la Chile, y después fue presidente de la FED, y después fue dirigente, etcétera. De tal manera que la cantera de la juventud socialista, y así pasa con otros dirigentes, la compañera que es hoy día vicepresidenta de la mujer, una gran compañera de Karina, y así grandes compañeros que están en la dirección del partido. Pero yo le diría, esta es una dirección de transición que yo creo que comprende algunos aspectos de lo que estamos conversando, pero tiene otros aspectos, como llamarlo, pragmáticos, que es una beta que siempre hay que tener en la política, porque la política no puede ser puro sueño, de repente hay que aterrizar, ¿ok? Pero yo le diría, hemos abandonado buena parte de la mitad de la política, que son sueños, esperanzas, altruismo, hacer las cosas sin nada a cambio, hacer las cosas porque hay que hacerlas, con esa vocación de servicio que tuvieron los miles de socialistas que murieron y que están detenidos, desaparecidos, o que fueron asesinados, compañeras y compañeros, que no pidieron nada a cambio, sino solo un puesto en la lucha. Eso es todo lo que pidieron, un puesto en la lucha. Yo creo que de ellos tenemos que extraer esa idea de que luchar desde las filas del socialismo por hacer un país mejor es una actitud noble, se puede ser noble, y créame que si transmitimos esta idea, la reproducimos y sobre todo la practicamos, que es lo más importante. No hay nada que se predique mejor que con el ejemplo, nada. Las palabras se las puede llevar el viento, solo el ejemplo permite que la gente a uno termine creyendo. Pero si lo hacemos así, nos vamos a llenar de jóvenes socialistas de nuevo y vamos a tener un país infinitamente mejor. A lo mejor no va a ser, y esa puede ser una conversación tal vez para un día más adelante, la revolución socialista que soñamos antes que cayera el muro de Berlín y antes que cayeran los países socialistas de la Europa del Este, antes que cayera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antes que China tuviera el viraje que tiene o que tuvo, y que hoy día es perfectamente hablar de capitalismo con dirección del Partido Comunista, pero donde están las grandes transnacionales desde allá, etcétera, etcétera. Probablemente sea un socialismo democrático donde usted combine el mercado con un Estado muy fuerte que genera una distribución de la riqueza, genera una educación pública, una salud pública y un sistema de previsión social o seguridad social público estatal.
probablemente sea una combinación de factores las que nos lleva a ser una sociedad mucho más justa y no exactamente la sociedad estatista que nos imaginábamos en la década de los 60. Lógico, las luchas por la justicia social tienen que aprender de la historia y de lo que pasó, sobre todo en el siglo XX, pero requieren la misma nobleza, el mismo espíritu de sacrificio, el mismo espíritu altruista que requirieron las luchas más exigentes de cualquier época, porque al frente tenemos los capitalistas, los ultra ricos, las 5 familias o los 10 grupos económicos que no van a dejar por las buenas que sus privilegios sean avasallados por la mayoría popular que quiere cambio y quiere justicia. Entonces necesitamos ese mismo esfuerzo, ese mismo empuje y ese mismo coraje. Así es. Bueno, y finalmente, compañero, y quisiera preguntarle, ¿cuál crees el futuro que se avisora para aquellos jóvenes? Estamos prontos a cumplir un año del estallido social en donde los escolares, los secundarios, fueron los protagonistas de este proceso. ¿Qué cree que es lo que va a pasar ahora? Se viene el proceso constituyente. Yo creo que vamos a ganar lejos el próximo plebiscito del 25 de octubre, sobre el 65-70%, eso es lo que yo creo. Yo creo que va a ir a votar más gente de la que ha ido en las últimas 3 o 4 elecciones recientes en el pasado. O sea, va a ir a votar sobre el 60% de la población, eso es lo que yo creo. Por lo tanto, eso no, y yo creo que va a ganar claramente la opción de convención constituyente y no convención mixta. De tal manera que el 100% de las personas que participen en la próxima convención mixta va a ser elegida por sufragio universal. Ahora, tal como quedó establecido en el acuerdo de noviembre pasado, esa convención constituyente 100% electa por sufragio universal se va a hacer por distritos. Tendría que hacerse por territorios igual. Hay una discusión, puede ser legítima, pero que ya pasó la vieja, digamos, para hacerla si era mejor por municipios, por comunas, por provincias. Bueno, se hizo por distrito. En cada uno de los distritos, es bueno saberlo, para salir elegido compañera o compañero, va a tener que tener una cantidad importante, 20.000, 30.000 votos, una cantidad muy importante de votos. De tal manera de que yo creo que el partido tiene que hacer una muy buena selección entre personas, ojalá también independientes, que vayan por el partido independiente de izquierda, se entiende, por supuesto, independientes, en el sentido que no están en el registro del partido, porque tienen un compromiso claro con un cambio radical y profundo de la Constitución. Que vayan independientes y militantes, compañeras y compañeros, afortunadamente tiene, no lo hemos dicho en este rato, pero hay que una vez más relevarlo, porque yo creo que es de las cosas más impresionantes que ha pasado en este tiempo, que producto de la lucha de las mujeres, la primera constitución, no solo en Chile, sino que en el mundo, que va a ser elaborada por un cuerpo colegiado donde la mitad son mujeres y la mitad son hombres, es en Chile, en la asamblea, en la convención constituyente que vamos a elegir en abril. Mitad hombres, mitad mujeres. Eso es impresionante, impresionante. Ahora, uno empieza a ver las listas de la derecha, y son todas personas, han salido algunas veces en la prensa, otras veces se corren los nombres, misma estrategia de Longueira, de que quiere él votar en la prueba para que no quede el triunfo solo en manos de la oposición al gobierno, y entonces él mostrar una lista de gente, que sé yo, que cope o gane la constituyente. Ve puros rostros de la televisión, de la radio, gente conocida, gente que va a sacar votos y va a sacar un número importante de votos. Entonces, yo le diría, le mentiría a usted, le mentiría y sería un cínico si le dijera, mire, nosotros, ya que fueron los jóvenes los que abrieron estas puertas en su lucha corajuda en todas las plazas del país, en la Plaza de Dignidad, aquí en Santiago, tienen que ser los jóvenes que sean los principales candidatos del partido. Le mentiría, ¿por qué? Porque imagínese usted, pongo un ejemplo cualquiera, compañera Juanita Arriagada, estoy inventando el nombre, estudiante de Derecho del último año de la Chile. Usted sabe que el 90%, le doy el dato por si no lo sabe, a lo mejor lo sabe, porque yo, el 90% de las y los jóvenes de la primera línea son estudiantes universitarios o profesionales jóvenes, o sea, personas que además de corajudas son muy capacitadas.
y podrían hacerlo perfectamente bien en una asamblea constituyente, ¿ok? Bueno, Juanita Regada, estudiante de 5º año, está terminando Derecho y por lo tanto sabe N, porque además ha sido súper buena alumna en Derecho Constitucional. Primera línea, además, tuvo la primera línea. Va por el distrito X, distrito de no sé qué, San Joaquín, La Granja, de estas comunas del barrio sur de Santiago. La conocen en su familia, la conocen sus amigos que estuvieron con ella en la primera línea. ¿Cuántos votos podría sacar? En un periodo en donde no se puede hacer campaña puerta a puerta porque estamos todos con mascarilla y la gente no nos va a abrir las puertas, donde vamos a tener que hacer campaña, además con nuestros pequeños afiches, que no se pueden colocar en cualquier parte del día, como ustedes bien lo saben, sino que en aquellos lugares que las municipalidades tienen dispuestos para ello, que vamos a tener que ingeniarlas de una manera muy novedosa para hacer alguna campaña, donde los rostros conocidos, esa compañera, vis a vis una figura de la televisión que lleva a la derecha. Entonces, y nosotros además obligados a ganar por 2/3, si queremos tener una constitución que efectivamente cambie profundamente las cosas en el país. Entonces, yo le engañaría a usted, Montserrat, y a los compañeros o compañeras que probablemente vayan a ver esta conversación, le dijera, mire, esa compañera que no la conoce, pero que tiene todas las capacidades y toda la legitimidad del mundo, porque se la jugó. Ella fue junto con otros los que abrieron estas puertas. Y además es capaz, porque además es estudiante universitario y sabe los temas de la constituyente. Bueno, ella a lo mejor va en segundo lugar en la lista, va en tercer lugar, pero en primer lugar vamos a tener que llevar una compañera o compañero, militante o independiente, que tenga votos, que sea conocido, que pueda efectivamente sacar muchos votos para que podamos, en nuestra lista unitaria, ojalá de toda la oposición, ganar por 2/3 o ganar por con la mayor holgura posible. No sé si se explica el argumento que estoy llegando. Es un argumento electoral, pero es un argumento muy importante porque finalmente lo que queremos es ganar con mucha fuerza, efectivamente, y con una proporción muy significativa el conjunto de los constituyentes para poder hacer los cambios que estamos aspirando. Claro, y bueno, con esa conclusión, compañero, quisiera agradecerle. Ha sido muy interesante conversar sobre esto, proceso constituyente, lo que se viene, conversar sobre lo que fue su juventud en la política universitaria y también todo lo que corresponde a la lucha del socialismo durante estos últimos años. Así que insisto el agradecimiento por participar en este espacio y por hacerse parte y por tener todavía el convencimiento de que el socialismo tiene espacio en nuestro país. Así que quisiera darle espacio para que diera unas últimas palabras a quienes nos están viendo prontamente. Bueno, quería, Montserrat, muchas gracias. No te conocía, ojalá sigamos en contacto. Creo que este es un espacio muy interesante y sobre todo si usted lo va a distribuir entre los jóvenes, espero que pueda ayudar. Tengo un convencimiento muy íntimo de que los jóvenes y las jóvenes socialistas van a jugar un papel súper importante, están jugando ya un papel súper importante en la lucha y van a seguir jugando un papel cada vez más preponderante en las luchas que vienen. Vienen muchas luchas para adelante. Los países que se construyen en condiciones de equidad y que han logrado grandes progresos para su pueblo es porque han tenido una suma muy interminable de lucha. La vida, en verdad, es una continuidad interminable de bregas, de lucha, y los jóvenes siempre tienen esa disposición anímica que defiende de su condición biológica probablemente, de su falta de intereses materiales, de su condición de libertad y de cómo miran la vida que les permite entregarse sin pedir grandes cosas a cambio, y por eso que tengo una enorme confianza en lo que ustedes vayan a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Entonces nos despedimos y nuevamente comentarles, este video estará disponible en nuestra cuenta de YouTube,
tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, así que nos vemos prontamente y bueno, este fue el espacio Socialismo a Fondo y le voy a pedir, compañero, una última imagen para que salgamos con el puño en alto, para que quede registrado. Así que ahí. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Nos vemos en una pronta ocasión, quizás en persona, y bueno, que viva el socialismo. Eso, que viva el socialismo, quería Montserrat. Chao. Hasta pronto.